Ayer hicimos este diagrama en texto, más o menos. Y lo que es esto es, bueno, quedó bastante desprolijo, pero hicimos lo mínimo indispensable para que se vaya entendiendo. Sería el caso de uso que vamos a hacer ahora en esta semana, ¿no? Que tal, ya teníamos acá CD API en caso de usos. Ya tenemos crear post, que fue lo que hicimos en la ronda anterior de onboarding con los otros gurises. Entonces está, para esta quedó el update post, que aparte ya lo veníamos haciendo acá, la query de actualizar el post, también la hicimos ayer. La terminamos que había quedado por la mitad de la vez anterior. Entonces acá más o menos mapeamos este caso de uso, ¿no? Que si se acuerdan, eh, nada, aquel pipeline pattern, aquel patrón pipeline que habíamos visto en la última diapositiva, que tenía eh, el caso de uso y cada uno de sus pasos era una función que recibía el input y lo tocaba de una manera y lo pasaba para el final. Entonces ayer hicimos esta función que ya existe, ya la podemos ver la documentación. Bueno, y acá nos quedó sin el output, pero más o menos mapeamos qué es lo que recibe la función y el output. Y bueno, está. Capaz que nos faltó una pequeña descripción de qué es lo que hace, pero está. En definitiva, ayer hicimos esta de present, que básicamente, si podemos ir al test. No, tengo que entrar en app, para que todo ande. Si vamos a sacar el test del present, lo que hicimos fue una función que tiene como precondición, tenemos un payload que está lleno de porquería, ¿tá? Que esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Imagínense un caso de uso que tiene varias cosas, ¿no? Tiene una sesión de usuario, tiene otras cosas cargadas que necesita para procesar, que al final es todo eso, no queremos dárselo al usuario, entonces lo que hace la función present la ponemos al final del pipeline y lo que hace es filtrar. Entonces tenemos un payload con un montón de porquería, tenemos cualquier porquería acá, y después acá tenemos un random dentro del post y le decimos, bueno, cuando yo llame a esta función, el resultado va a ser esto. O sea, recibe esto que está acá arriba y devuelve digamos, un objeto filtrado, más o menos. Eso fue lo que hicimos ayer. Hoy deberíamos hacer, bueno, esta de validate post, vamos a ver. Esta también ya estaba hecha cuando hicimos la función de crear post, ya estaba hecha. Y moldeamos un poco el input de este caso de uso para que se adapte a lo que precisa esta función de validate post, ¿no? Que tiene acá, vamos al final, que está el caso de éxito. Recibe un payload también con un new post y un título y un contenido. Y si recibe esto, pasa todo bien, digamos. Tiene then, o sea, si viene si el payload viene como corresponde, funciona. Todos los otros casos son qué pasa cuando falla, ¿no? Por ejemplo acá, new post title, se le falta el contenido, entonces esto falla con un catch y agarra un error que es así. Si le falta el catch, el error que viene es un objeto que dice new post content. Y la idea es que ese objeto tiene todos los errores. Acá está el ejemplo con todos los errores, ¿no? Le mandamos un new post vacío y luego te dice, bueno, new post.title missing, new post.content missing. Entonces esto ya está. Esto lo vamos a usar después cuando hagamos el action. Y tenemos que ir medio rápido porque hoy es miércoles y mañana es jueves, así que el jueves estaría bueno hacer la última parte, que es la del test de HTTP. Entonces voy a entrarle ahora a la función. Nos quedan dos funciones para hacer. La de update post, que digamos, le pusimos también, a la le puse update post, pero está. Cada uno va en carpetas diferentes, hacen cosas diferentes. Este update post lo que va a hacer es recibir el payload que ya pasó la validación y va a llamar a la función que lo guarda en la base de datos. Entonces ahí tiene una dependencia en esa función que ahora vamos a ver cómo hacemos el contract testing aquel que dijimos. Y después queda la función update post, que es el caso de uso en sí mismo, que también va a tener todas esas dependencias, va a depender de la misma que esta, ¿no? A través de esta, va a depender de la función de la base de datos. Así que también tenemos que hacer un poco de contract testing ahí. Así que nos quedan esas dos. Voy a empezar por el primer update post, que lo vamos a poner. Bueno, después la estructura de carpetas también. La carpeta data tiene todo lo que tiene que ver con, y ahí es donde vamos a poner data, update post spec. La carpeta data tiene todo lo que tiene que ver con
acceso a los datos, ¿no? No le ponemos Mongo para no casarnos con una herramienta, sino que porque después podemos, si se fijan acá, como estamos haciendo inyección de dependencia y como tenemos este array de este objeto de dependencias acá, esta función insert post no nos dice nada sobre la tecnología que está abajo, ¿no? No nos dice si es SQL o si es Mongo. ¿Tá? Entonces por eso es que también mantenemos toda esta función, toda esta parte de la lógica de negocio lo mantenemos como agnóstica separada de la tecnología que estamos usando atrás. ¿Tá? En este caso esta función no tiene ni idea de qué es Mongo lo que está usando. Simplemente sabe que tiene una función insert post que está, la tira para ahí. Y esta función que vamos a hacer ahora es igual, o sea, va a tener una función que se llame update. Tenemos tres update posts, que va a ser un quilombo esto, pero está, tenemos tres update posts y una de ellas es la función de la base de datos. Y esta no debería saber qué es lo que hay atrás, ¿no? O sea, no va a saber qué es lo que hay atrás de esa función update post. No le interesa. No le interesa saber si es Mongo o qué es. Bueno, ahí tenemos 10. Voy a hacer un fdescribe, así nos enfocamos en esta. Está 0 de 10. Te voy a venir acá, voy a decir update post. Voy a traer la función de la carpeta data. Me dice no encuentra. Ok, entonces voy a hacer así, voy a hacer data update post js. Lo voy a correr ahora. Está, el archivo está. Y ahora voy a listar, igual que la otra vez, ¿no? Acá deberíamos como listar todos los posibles casos de uso, pero pensándolo mucho así no tiene muchos casos de uso. Volviendo acá, ¿no? Como al caso, también todo se llama caso de uso. Como que no tiene distintos sits, no tiene varias maneras de usar esta función, ¿no? Porque ya va a recibir este input y lo único que puede hacer es guardarlo y devolver el output. No tiene errores, no tiene nada, o sea, tiene un solo it. Porque aparte ya la información ya va a venir validada de un paso previo en el use case, digamos. ¿Tá? Entonces voy a poner acá, el único it que tiene es uses dependency to update post, pongámosle. ¿Tá? Sigo ahí, bueno, ahora tenemos uno que está pending. Tá, y como les decía, bueno, precondición, ¿cuál es la precondición de esto? Tiene dos precondiciones esto, o sea, mejor dicho, sí, tiene como dos precondiciones que la vamos a poner acá. Primero tiene las dependencias, ¿tá? Porque esta función ya, por diseño, ya sabemos que la queremos hacer con inyección de dependencias porque no queremos, justamente eso que decía recién, queremos poder pasarle y decirle, mira, usa esta función para guardar en la base de datos. Entonces, por un lado, vamos a hacerlo así. El loco va a recibir un objeto que tiene sus dependencias adentro y después va a recibir un payload que ya más o menos lo tenemos marcado acá, ¿no? Va a tener un post con un ID y un new post, que es la información que tiene que cambiar, digamos. Entonces va a tener post, ID, que no nos importa cuál es, va a ser cualquier cosa, y new post, que va a tener title, que también cualquier cosa, pucha, digo, y content, que también va a ser cualquier cosa. ¿No? Y esto es como de donde nuestro punto de partida. Tenemos un array de dependencias y esto. Y ahora, bueno, ahora capaz que está bueno ver la parte de contract testing, ¿no? Si se acuerdan de onboarding TDD. Así tenemos el diagramita como a mano. Bueno, acá este sirve bastante. Tenemos un test unitario, la función, este es el test unitario, esta vendría a ser la función update post que estamos haciendo ahora, y después tendríamos que pasarle, que también le pusimos update post a todas las funciones, pero tendríamos que pasarle esta dependencia. La manera que le vamos a pasar la dependencia es así, vamos a pasarle por acá. Si se complica mucho esto de que todo se llama update post, díganme. La diferencia está en la carpeta y en qué namespace, digamos, ¿no? En qué contexto, de qué contexto sacamos cada función. Y acá lo que vamos a tener es... Sí. Hay una pregunta. ¿Ese del lenguaje ubicuo también aplicaría para este caso en el que se puede entreverar el sentido o se puede llegar a confundir el nombre de la función? O sea que aquí también aplica el lenguaje ubicuo. Sí. Ok. Sí, o sea, no tanto la parte de ubicuo, sino ya la parte más funcional del lenguaje. O sea, si a todos le llamás lo mismo, digo. Ok.
Es como ponerle coso, ¿no? Es como que yo venga y ponga coso, coso, coso. Tipo, no se entiende Ok, nada. Sí, esto es un error mío. O sea, fuimos poniéndole igual a todas las funciones y quedaron todas update post. Eh, pero está. Eh, vamos a hacer así. Vamos a cambiarle esto a función. Que yo a veces, en la mayoría de los casos hago esto. Ahora le pongo el nombre de la función para ser un poco más claro. Pero no sé si han visto algo de testing que a veces le ponen subject, o se refieren a la función que uno está probando como el sujeto. Yo ujú, para ponerlo más corto hago fn. Digo, está bueno, esta es la función que estoy probando. ok. Ah, capaz que para ahorrarnos un update post le pongo fn y listo. Y me refiero a la función. Pero está. Después tenemos otra dependencia que esta va a ser la query a la base de datos, ¿no? Que esta es la que queremos hacerle un doble. O sea, no queremos traer la función real, o sea, no queremos hacer cuando estemos en producción vamos a hacer esto así, ¿no? Update post. Pero ahora como estamos en el test y queremos hacer un test unitario que pruebe solamente esa función aislada de todo el contexto, vamos a hacer un doble. Que le voy a poner update post doble, ¿no? ¿Cómo le llamé a eso también? Porque ahí también importa. Contract testing, porque esto se le puede llamar test doubles. Le dije doble acá también. Esto se le puede llamar doble, mock, stab, se le llama de muchas maneras. Como acá dice doble y yo en general le decimos doble, vamos a ahí con eso. Pero acá ya puedo poner update post doble. Ahora lo tengo que crear el doble, ¿no? ¿Cuáles son las características? O sea, ¿cuál es el rol de este doble? Este doble tiene que hacerse pasar por esta otra función que tenemos acá, ¿no? Y no va a ser muy difícil tampoco hacerse pasar por esta función porque lo único que recibe es este data. Entonces el loco recibe y no devuelve nada. Entonces es como va a ser un doble bastante sencillo. O sea, el loco va a recibir data por acá y no necesita devolver nada porque esto no revisa en ningún momento lo que devuelve. O sea, acá está lo que devuelve y no pusimos nada acá. Así que lo que devuelven es poco importante. ¿Tá? Eh, entonces uno de los dos roles que tiene este doble para que sea útil en el contract testing es tiene que recibir lo mismo que la otra función, tiene que devolver lo mismo, que en este caso no importa. Y después la otra característica que tiene, que sí la vamos a usar, es se tiene que acordar, ¿no? Se tiene que acordar de la información que se le pasó. O sea, este data no puede quedar acá en el olvido, ¿no? O sea, acá hay que hacer una cosa, yo lo hago así en general, ¿no? Data used igual a data, por ejemplo, ¿no? Entonces yo desde el test, por ejemplo, si yo quisiera hacer acá, podría hacer esto, ¿no? Podría venir acá y decir update post double.data used. Para esto hay herramientas, o sea, si no hay que hacerlo así, tal vez ahí está el undefined, porque como todavía no se llamó, no tiene nada. Eh, pero digo, hay herramientas, pero yo lo hago así, medio casero, porque ayuda para explicar y de última son 3 líneas de código. Yo soy muy de no querer agregar librerías por 3 líneas de código. Entonces, esto tiene otra. En realidad me equivoqué acá, porque esto sí devuelve. Esto devuelve un promise. La función de Mongo no es que no devuelva nada, o sea, no devuelve nada relevante, pero sí devuelve un promise que tenemos que esperar por ese promise. De hecho, que si no devuelve el promise, el coso va a querer hacer .den de esto y no va a andar. Entonces acá ya como que estamos un poco respetando el contrato, ¿no? Que de eso se trata el contract testing. Hacemos este doble que, aparte JavaScript nos ayuda, ¿no? A lo que no es tipado, tipo, podemos medio que hacer cualquier cosa y ya con muy poquita cosa podemos replicar lo que hace la función. Que recibe data y devuelve un promise. Que de hecho este promise creo que no falla nunca a menos que haya un problema de conexión, ¿no? Entonces ahora tenemos este doble acá que recibe la data, devuelve el promise y se acuerda de qué data se le pasó. Por ahí estamos bien. Medio que la parte de precondición ya con esto ya creo que ya estaría. Igual vieron cómo es que lo vamos a ir descubriendo en el camino. Ahora viene la parte de ejecución, ¿no? La parte de ejecución sería una cosa así. Yo quiero pasarle o mejor, si lo vamos haciendo ¿no? Si lo vamos haciendo de a pasos, ¿no? Acá tendría la función inicializada. Y luego, bueno, en realidad esto ya me va a fallar. Fn is not a function. Entonces ahí ya puedo empezar con el td, que la otra vez, el de ayer me fui por las ramas y no lo hice bien. Update post, ¿no?
Bueno, ahora sí tengo una función. O sea, lo voy a llamar como estamos llamando ahora todo lo que tiene como inyección de dependencias, ¿no? Con lo del partial application. O sea, voy a llamarlo una primera vez con sus dependencias y después lo voy a llamar una segunda vez con el payload. ¿No? Y acá me voy a volver a putear porque... Opa. Porque hice fn de vuelta. Le voy a haber llamado... Ahí va. Entonces lo llamo una vez, esa primera llamada me devuelve la función inicializada con las dependencias y después llamo a la función inicializada con el payload. Y ahora sí me va a rezongar porque me va a decir que lo que devolvió la función no es una... Entonces ahora sí, vengo acá y devuelvo función. ¿No? Y ese es el código mínimo y necesario para que pase el test. Esto de inyección de dependencias se entendió un poquito ya, ¿no? O sea, no necesito... Puedo achicarlo así y se entiende lo que hace, ¿no? Tiene dos llamadas, una para inicializar y la otra para ejecutar. Dependencias, le doy sus dependencias y después le doy el payload. Por acá veo que ya está. Bueno. Todo esto que como ya pasó el test, ahora tengo que seguir como pidiéndole cosas a la función, ¿no? Este test está incompleto porque no está haciendo nada. La primera cosa que le voy a pedir es que devuelva un promise. Entonces le voy a poner el punto den. Voy a hacer así, este loco me va a decir, no, esto no está devolviendo ningún promise. Voy a venir acá, le voy a decir, bueno, devolveme un promise. Y ahí hice un ciclo más. Como agregué el promise acá, tendría que agregar el chequeo de asincronía de Jasmine, que se sigue andando bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quiero probar acá? Lo único que va a hacer esta función, medio como que está acá en el diagrama, capaz que podemos usar el diagrama de apoyo. El único rol que tiene esta función es decir, bueno, acá me llegó el payload que ya está validado, y lo que quiero hacer yo es usar esta otra función que me dieron para guardar en la base de datos y decir, bueno, tomá, guardámelo. O sea, esto es lo único que hace es eso. Entonces, lo que vamos a probar es justamente esa llamada, ¿no? Y ahora de vuelta, ¿no? Como la llamada es una llamada a una dependencia, la manera en la que vamos a probar la llamada es preguntándole al doble cómo fue, ¿no? Entonces voy a venir acá y voy a decir, bueno, le voy a preguntar al doble qué data se usó. Y la data que se usó tendría que ser, bueno, acá tendríamos que ver cómo se usa esta función. Entonces voy a ir para atrás, voy a ir a Mongo Spec Update y voy a ver cómo se usa esta función. Y esta función necesita un ID, un título y un contenido. Entonces acá voy a tener que tener ID, título y contenido. ID, título y contenido. ¿Y cuál es cuál, no? Bueno, el ID va a ser payload.post.id. Nos va a llegar el ID del post que queremos editar, nos va a llegar por payload.post. Y después title y content nos va a llegar por new post y title y payload new post content. Entonces yo le estoy diciendo acá, yo te voy a llamar, vos me vas a devolver una promise, y cuando esa promise pase, o sea, como que cuando ya termines de ejecutar, yo voy a ir a preguntarle a tu dependencia qué le pasaste. Y si le pasaste bien, le tendrías que haber pasado una cosa así. Entonces acá estoy testeando hasta ahí, estoy testeando hasta la llamada. Después yo ya sé que si yo le enchufo una función con esta característica, que ya va a funcionar, ¿no? Igual después hacemos un test de integración. Entonces acá me está diciendo, che, vos estabas pidiendo que un define sea igual a todo esto. ¿Y por qué es un define? Porque no se llamó nunca. Porque este data used nunca se seteó. Acá hay medio como, bueno, depende de cómo esté diseñado el doble, ¿no? Yo lo diseñé de esta manera. O sea, si no se llama, el data used va a ser un define. Antes le hacíamos así también, tipo, y le poníamos un flag, ¿no? Y que sea tipo call, true, una cosa así, como para que sea un poco más como idiomático y decir, mirá, si called no está en true es porque no se llamó. Pero con esto de chequeando la data que se le pasó, ya también matamos dos pájaros de un tiro. Sabemos si se llamó o no se llamó, y también sabemos que si se llamó, con qué parámetros. Y después, la única manera, ahora vengo acá, ¿no? Y tengo que agregar el código mínimo, digamos. Entonces,
La única manera de yo llegar a setear esta variable es llamando a la función, no me queda otra. Entonces voy a decir, bueno, deps por acá, payload por acá. Y voy a decir update post double. No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. A mí acá me llega por deps y es deps.updatePost, ¿no? Sería deps.updatePost. Si yo lo hago así, expect donde fue no sé qué. Entonces si yo ya llamo updatePost con algo, ya luego ya me va a cambiar el error. Porque ahora sí lo llamé, pero me está diciendo que el objeto, esperaba que el objeto tuviera estas propiedades, ID, título y contenido, ¿no? Entonces, venimos acá y vamos a hacer lo que está ahí abajo. Vamos a hacer en el payload, nos va a venir el post, title, content. Puta, que no puedo escribir content. Content y title, ¿no? ¿Y acá? Payload post no es nada. Ahora sí. Bien. ¿Tá? Entonces, como volviendo a volver, tengo. A ver si puedo. No. Tengo la función, le digo, bueno, cuando yo te llame, vos tenés que llamar a la dependencia de esta manera. Le digo, los datos de la dependencia que recibió la dependencia tienen que ser así. Como nunca la llamo, me revienta, hago que lo llame y pasa. ¿No? Después acá hay un tema que en general no lo testeamos, que es el tema de la sincronía, ¿no? Acá estoy generando dos promises. Tengo una promise acá. Tengo otra promise acá. Y el test y este den se está enchufando a la promise que devuelve. Y no a esta. Entonces acá medio que estoy haciendo como una especie de race condition. Que está, la manera de probarlo son medias complicadas. Yo en general, si fuéramos... ¿Se entiende más o menos lo del race condition, eso de la sincronía? ¿O quieren que lo explique un poco más? Porque es re importante aparte de esto en JavaScript, el tema del promise y de los paralelismos y todas esas cosas. Es medio como que... Se entiende más o menos que acá hay dos cosas corriendo en simultáneo, ¿no? O sea, hay dos promises que parten del mismo lugar y yo solamente le pregunto a una, le digo, solo a una de ellas le digo, che, avísame cuando termines. A la otra no le digo nada. De hecho, esta que está acá es innecesaria, porque esto también devuelve una promise, entonces yo puedo hacer perfectamente esto. El tema es que si yo hago esto, estoy agregando código sin testearlo. Acá estoy rompiendo la regla de TDD porque estoy agregándole algo al código de aplicación que el test no me lo pidió. Si yo corro el test así, no. Y en general hacemos eso porque somos medio atorrantes. La solución que yo hago en general es hacer así. También me guardo la promise. Y digo, promise. Una cosa así. Entonces, bueno, a ver cómo sería con el de la promise. Si no, igual acá no tenemos mucha manera de probarlo. Por eso. Hace mucho tiempo que no pruebo esto de la promise. Simplemente venimos así, hacemos trampa y agregamos hacemos esto así. Pero debería haber un código acá en el test que me fuerce a mí a... de hecho capaz que podría haber. Vamos a buscarle la vuelta. Si lo hiciera así. Si le pusiera un timeout. Capaz que por ahí saldría, creo. Y después tendría que hacer tipo... Bueno. Déjenme probar porque esto es re importante porque después estas cosas traen bugs es una cagada. Porque después tenés problemas de asincronía, que las cosas corren al mismo tiempo y no tenés ningún test que te muestre dónde está y si no lo testeas es como... A ver, esto así. Lo que pasa es que acá en realidad no estoy pidiendo... puta que lo parió. Bueno. Podría ser así en realidad. Si le digo que la promise que me devuelve tiene que ser esa promise. A ver ahí capaz que... Sí, bueno, a ver.
Ahí capaz que salgo. Si devuelvo esta. Bueno, ahí sí. Bueno, ahí logré el Está, ven lo que le decía. O sea, es como un test. Es como medio. Es como agregarle. Esto no lo precisé al final. Es como agregarle un poco de una vuelta de tuerca extra al test. Solo para asegurarse de que, claro, de lo que está devolviendo es la promise. ¿Por qué es esto? Porque después pasa que, yo qué sé, si la información que devuelve esto, eh, si esta información, digamos, si acá, si esta función devolviera alguna información y nosotros no estuviéramos esperando por esa promise, esa información como que pasa de largo, ¿no? O sea, yo sigo con mi promise, que nada que ver, y esa promise sigue trabajando y yo no la espero y nunca puedo usar la información que me devuelve. Pero está, ahí sí hago ese check, ¿no? Ahí estoy diciendo explícitamente, estoy diciendo, bueno, la promise que devuelve la función es la misma promise que devuelve la dependencia, en este caso el doble. Pero está, ahí estoy chequeando eso. Campeón, cerrame la puerta, ¿no? Ah, ¿quieren hacer alguna pregunta o algo? ¿Se entiende bien todo? ¿O quieren hacer un hincapié en algún lado? Ven como lo importante del TDD, ¿no? O sea, ven como hoy se lo pido en el test. Y si no me lo pide el test, yo no lo agrego. Eso es nada, es TDD. O sea, si no lo hacemos así, ya sabemos que. O sea, si yo sacara esta línea de acá e hiciera esto, yo ya sé que esto lo agregué de vivo. No me lo pidió el test, entonces ya sé que acá tengo un agujero. El día de mañana si me aparece un bug y aparece acá, tipo, yo ya sé que tengo el bug por nabo, por no haberle agregado hecho de esa manera. Pero si se lo agregamos, está. Eh, bueno, sigo entonces. Díganme, porque no sé si se entiende, si no se entiende nada. Ah, Por mí va bien, o sea, por está. mí va bien. Eh, Mira, acá ayer le agregamos otro como requerimiento más, ¿no? El post que sale de esta función tiene el título y el contenido pegados. Tiene el contenido adentro. Entonces acá también podríamos. Ah, bueno, después hay otro tema importante con este tema del pipeline. Con este tema del pattern. Que no me acordé que también tiene que ser parte del test. Que es el resultado que sale por acá. O sea, lo que devuelve esta función tiene que ser el mismo payload que recibió, ¿no? O sea, recibe el objeto, lo procesa y lo vuelve a devolver. Entonces esto, como regla para el pipeline, digamos, tiene este requerimiento, ¿no? Lo que salga por este lado tiene que ser el mismo objeto, ¿tá? Y acá énfasis en el to be, porque tenemos to be y to equal, que no es lo mismo. El to equal compara a ver si son iguales, el to be tiene que ser el mismo, ¿tá? Y esto, claro, ¿por qué es? Porque después la siguiente función tiene que agarrar lo que la función anterior le pasó, que tiene que venir con todo lo de antes, ¿no? Es como un efecto bola de nieve, me va llevando y me llevo para el siguiente. Entonces este requerimiento como que está en todas las funciones de este pipeline, tiene que estar este requerimiento de que lo que devuelve esta función tiene que ser lo que recibió más lo que le quiso, más lo que le agregó, ¿no? Salvo la última, que la última es ese que hicimos, ese present que hicimos ayer, que ese sí ya viene, agarra toda la bola de nieve y dice, bueno, está, de la bola de nieve devolveme esto. ¿Tá? Si no, imagínense que, yo qué sé, si el usuario subió un archivo, si yo se lo vuelvo a devolver, lo hago subírmelo y después lo hago descargarlo también. Bueno, y si yo corro esto ahora, me va a putear, ¿tá? Porque me está diciendo que esto devolvió un defined. Y quería que devolviera bla 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 y me da un tip acá, me dice, vos capaz que te equivocaste entre tu equal y tu be, que está, yo ya sé que no. Bueno, entonces como vamos a hacer acá, vamos a hacer así y vamos a decirle, bueno, cuando termines de actualizar el post, o sea, después de que termines de ir a la base de datos, vas a venir acá y vas a devolver el payload. Y ahora vamos a ver si esto ya se nos fue para el carajo. Como les decía, es muy difícil probar eso de las promis, pero ya ahora sí se lo saco ya. Igual medio que de esta manera ya sabemos, ¿no? Porque no, en realidad no sabemos nada, porque esto podría ser perfectamente así. Esto también debería pasar.
Bueno, o esto. Por eso digo que el tema de la sincronía es lo mismo. El tema de la sincronía es jodida, porque es difícil de testear y es como súper importante. Una vez que tenés una race condition, marchaste. Bueno, pero ahí ya sabemos, ¿no? De que este output que está devolviendo la función es el input más todo lo que hace la función. Que en este caso el output también hace esto, ¿no? Entonces acá también podríamos venir y decirle, bueno, yo espero que result.post sea igual. O sea, en este caso está así, payload.post.id. Esto no me debería dar error. Ahora, si ya le digo que, bueno, result.post tiene que tener el title que venía en el new post, ahí ya es otra cosa, porque eso sí no lo hace. Entonces ahí voy a venir acá y voy a decir, bueno, payload.post.title. Y esto es, tipo, es por prolijidad nomás, es por mantener fue una decisión medio arbitraria que tomamos ahí. Es conveniente porque después cuando se lo pasamos al present, ya el post ya tiene todo adentro, vas a ponerle. O sea, lo hicimos por eso nomás. New post.title. Y esto ya me estaba adelantando. Ahí, test, pasa el test. Vengo acá, le digo, quiero que tenga también el content. Porque sí nomás. El loco me dice, no tiene el content. Bueno, vengo acá y digo, tenés el content. Pucha. Bueno, y ahí medio que ya tenemos ahí toda la interacción, me parece. Vamos a repasar. Entonces el loco yo tengo una dependencia y su doble acá, que al final esto no me sirvió para nada. Sigue andando, bien. Tengo un doble para esa dependencia que tiene. Como precondición tengo un mapa de dependencias, un objeto con dependencias y un objeto con el input del usuario más todo lo que viene de antes, ¿no? Yo le paso a la función sus dependencias, eso me devuelve otra función a la cual le paso el input o el payload, eso me devuelve un promise que se lo estoy requiriendo con este punto den, le estoy diciendo, bueno, esto me tiene que devolver algo que tenga el punto den, ese promise devuelve un result, le estoy diciendo, bueno, esto que vos me estás devolviendo tiene que ser igual a lo que te pasaron, y aparte me voy a fijar en el post para que tenga estas variables, estas keys extras. Y el otro requerimiento es, bueno, aparte de devolverme lo que te pasé y agregarle al post las cosas, también tenés que haber llamado a tu dependencia con estos parámetros. Bueno, y acá medio que ya está. Entonces esto ya lo voy a comitear así como está. No tiene nada más. Solo que le pusimos, deps.updatePost. Y vieron como acá trabajamos. Mira, el fdescribe me quedó ahí. Como acá trabajamos exclusivamente en la capa o sea, como trabajamos con la inyección de dependencia, trabajamos sin hablar de Mongo, digamos. Hicimos específicamente esta función. Update post function. ¿No? Y bueno, la otra que nos queda hacer es la de arriba, la de update post. Que nada, va a ser más como un test de integración. Vamos a hacerlo rapidito, así cortamos a las 8. Spec use cases. Esto también se va a llamar update post, lamentablemente. Y va a ser así. Update post function fn require. La voy a ir a buscar a la carpeta de use cases update post. Voy a correr esto, me va a decir que no existe. Voy a venir así, voy a decir use cases update post js, lo voy a correr de vuelta y debería andar. Ok, ahora voy a venir acá de vuelta. No le voy a poner el fdescribe porque corre también 0, ayer corría en 0,032 y ahora corre en 5 milésimas de segundo más lento. Y bueno, ¿qué es lo que voy a probar en este caso de uso? Acá ya, el caso de uso ya es como un test de integración de todas las funciones que tiene abajo, ¿no? O sea, si miramos el diagrama del pipeline, esto es lo que estamos testeando ahora, este de acá. Entonces es como que tengo que testear todos los casos de uso internos de cada función de adentro
son los casos de uso perdón, los distintos casos de uso que va a tener el caso de uso, la puta madre, vale la redundancia. Por eso le llamamos action. Ahora me voy acordando de por qué le cambiamos los nombres a las cosas. Entonces, ¿cómo funciona este update post? Bueno, primero valida. Entonces ya el primer chequeo que tengo que hacer es fails to validate. No valida. Si no valida, tiene que devolver un error que voy a asegurarme ahí. En el primer paso voy a asegurarme de que si le paso mal la información, el loco me va a devolver y me va a decir, no, mira, eso no se puede guardar. Y después actualiza el post, ¿no? Saves post using dependency, porque también esta función sigue estando dentro de la capa de aplicación. Entonces esta capa no entiende nada sobre tecnología de base de datos. Y el último paso es, bueno, devuelve it returns post, full post, ¿no? Porque le habíamos puesto full post. Y con esto ya medio que abarcamos todos los posibles casos. O sea, esto es 1, 2 y 3, valida, guarda y devuelve. Entonces, ahí voy a poder empezar. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuál es en la precondición para esto? Creo que esto no tiene mucha precondición. Creo que la precondición es que tenga un payload. De hecho, ni siquiera tengo que tener un payload porque quiero validar que si le paso algo mal, él me va a dar un error. Acá ya me estoy recontra adelantando, estoy haciendo cualquier cosa. La parte de ejecución, ¿no? O sea, la parte de ejecución yo digo, y me estoy adelantando de vuelta, porque la parte de ejecución, mi precondición es lo mismo. O sea, tengo las dependencias y tengo el input del usuario, digamos. A ver, denme un segundito. La precondición de esta función, del caso de uso, ¿no? De la función más grande. Tiene sus dependencias. Esto también va a recibir las dependencias. Entonces la manera que yo lo voy a llamar va a ser de la misma manera que la otra. Voy a hacer una inicialización, que esto ya acá ya me va a fallar, entonces me va a hacer avanzar en el caso de uso. Ya tengo que entrar acá a use cases, update post. Esto tiene que devolver una función. Ahí ya está. Bueno, primero lo voy a inicializar. Ahora estoy en la parte de ejecución, ¿no? Para ejecutarlo lo inicializo y después lo ejecuto. Entonces voy a decir payload. Y acá esto también ya me va a reventar también, porque me está diciendo de que no devuelve una función esta función. Entonces voy a venir acá y voy a decir return function tick. Ok, está. Bueno, y ahora fails to validate. Entonces yo le voy a decir, bueno, si yo te paso, ahora vamos a ver, creo que acá para validar no preciso pasarle ninguna dependencia. La dependencia en este caso va a ser la misma que la otra, ¿no? Porque la dependencia la vamos bajando por el árbol, digamos. Yo voy a inicializar el caso de uso y el caso de uso se encarga de inicializar todas sus dependencias, que son toda la función que estábamos haciendo ahora. Entonces cuando yo lo llame así, esto tiene que fallar, y me tiene que devolver una promise. Eso es medio como una condición en todas las funciones, ¿no? O sea, como estamos JavaScript y todo, que no sabemos si es asíncrono o síncrono, la solución que yo le aplico es, todo devuelve un promise. Es todo asíncrono y listo. Por más que lo que esté adentro se pueda hacer así. Entonces, acá ya le digo, bueno, te ejecuto así, te paso las dependencias, después te paso el input o el payload y vos me devolvés una promise. Que en este caso la promise tiene que fallar porque te estoy pasando mal el payload. Te estoy pasando un payload que es inválido y tenés que fallar de validarlo. Entonces voy a decir .catch. Y ahora me va a rezongar porque, claro, me dice no puedo leer propiedades en define y estaba leyendo catch. ¿Por qué? Porque esta función está devolviendo un define. Acá hay un tema curioso que ahí pasa porque le estoy devolviendo un promise, pero no está fallando. Ahora cuando le agrega acá el chequeo de asincronía de Jasmine, me va a volver a fallar. Se me queda trancado hasta que dé timeout, porque le pasé un promise que pasa bien, pero le estoy buscando capturar el error. Estoy diciendo catch acá, pero esta función nunca falla. Ahora si hago así, ahí sí. Pero igual, bueno, acá es donde cambia un poco la pisada de esta función, porque nosotros acá no queremos... bueno, ya ahí ya estaría. El tema ahora sería el error, ¿no? Validar el error. Vamos a decir, bueno, si yo te paso eso así, el error como me tiene que pasar es
Y vamos a ir a revisar la validación. ¿Qué pasa cuando no le paso nada? Acá. Me tendría que devolver. Bueno, de hecho voy a copiar esta línea. El error que me tenía que devolver si yo le paso un payload vacío es, de hecho esta variable payload está el santo pedo, y las dependencias también, voy a hacer así, ahí. Si yo le paso dependencias vacías y un payload vacío, es lo que me tiene que decir, che, te falta new post, ¿no? Me está diciendo no, no devuelve nada, devuelve un defined. Y acá es donde cambia la jugada, ¿no? Porque nosotros en vez de querer implementar esto, lo que vamos a querer hacer es delegar a la otra función que ya sabemos que está. Entonces voy a venir acá, voy a decir validate post, eso require. La voy a traer de donde está, que creo que es validation.validate new post. Y en vez de implementar acá yo esto del error, lo que voy a hacer es simplemente delegarle el laburo a este validate post. ¿Tá? Igual acá me falta... no, con eso ya... A ver. No, me falta el payload, porque el payload sí igual se lo tengo que pasar. ¿Tá? Entonces el usuario me pasa un payload, yo se lo paso a la función validate new post, y como el payload es inválido, esta promise debería fallar y me debería reventar en la cara. ¿Tá? Entonces acá ya sabemos que el error es ese. Y lo raro de acá es que claro, acá ya estamos un nivel más arriba, ya no implementamos las cosas mismo en la función, sino que se las delegamos a las otras funciones. Le decimos, bueno, el test siempre es como específico y concreto, ¿no? Es decir, bueno, si yo te paso esto, vos me devolves esto, pero la implementación se la delegamos a otra función. ¿No? Acá voy a acomodar un poquito esto. Lo voy a ir preparando como para que quede más tipo den, porque ahora tenemos que agregar las otras funciones. Bueno, entonces me adelanté con el don. Acá. Bueno, acá ya tenemos ese test, ahora vamos a enfocarnos en este otro. Y este otro sí precisa la dependencia, entonces vamos a hacer la dependencia y también precisa el payload. Porque acá ya vamos a asegurarnos de que la dependencia se llama correctamente. Y bueno, y aparte que si queremos pasar del paso de validación tenemos que pasarle un payload correcto, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro. Vamos a agarrar de spec data, vamos a traernos este doble que nos salió bien, que si quisiéramos lo podemos poner en un archivo separado, pero tan choto es que capaz que no vale ni la pena. Vamos a cerrar esto acá y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Update post y le vamos a pasar la dependencia ahí, y luego el payload también tiene que ser válido, ¿no? Porque si no el validate que pusimos recién nos va a fallar. Entonces le voy a poner un título y un contenido, ¿no? Esto sigue andando. Voy a hacer la ejecución de vuelta, esta vez con las variables porque las tengo ahí arriba. Hasta acá deberíamos seguir bien también. Escucha. Y bueno, esto ya sabemos que devuelve un promise, pero en este caso va a devolver una promise que pasa. Y ya le agregamos el chequeo de... ¿no? Devuelve una promise que pasa porque también es la manera en la que se comporta el validador, ¿no? Esta función de validar devuelve una promise que falla si el payload es incorrecto, pero devuelve una promise que pasa si es correcto. Entonces acá por eso es que estamos acá entrando en el den. Igual ahora, ¿qué lo queremos hacer acá? El test dice que guarda el post usando la dependencia. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el mismo chequeo que hicimos. ¿Sabes qué? De hecho, me lo voy a traer de acá, porque es exactamente el mismo chequeo que queremos hacer. Nosotros le pasamos la dependencia, le pasamos el payload, y el chequeo que vamos a hacer es que se haga la llamada a la dependencia. Que en este caso, o sea, va a ser la misma. A ver. Reading ID, payload post, ok. Ese es un detalle que faltó atender, digamos. Pero ahora lo vemos. Entonces yo le estoy diciendo que a la dependencia se tendría que llamar con esto. Capaz que para acelerar las cosas y no frenar mucho en chotada, ya lo pongo así y decimos, bueno, que ande.
Pero está, ahora acá el loco me está diciendo que esta dependencia que yo le dije que se tiene que llamar no se está llamando. Yo le pasé la dependencia, le dije, bueno, la tenés que llamar como parte del caso de uso. Esa dependencia se tiene que llamar con esta información. ¿Está? Y no se está llamando. Entonces de vuelta acá, en vez de venir a implementar la llamada, lo que vamos a hacer es de vuelta delegárselo a la función que hicimos hoy. ¿Está? Lo vamos a hacer así. Function return update post. En este caso tenemos que pasarle las dependencias, ¿tá? Porque validate post no tenía dependencias, entonces no se llamaba doble, pero acá sí tiene dependencias, entonces tenemos que hacer así, ¿tá? Y estas dependencias, esa variable deps no existe, así que no. Entonces ahora estamos usando, si yo, y acá podemos usar esto como documentación, ¿no? Acá tenemos cómo se usa la variable, la función update post. Le pasamos la dependencia, luego el payload. Y es lo que estamos haciendo acá. Entonces ahora cuando yo corra esto, ya este chequeo que se hace contra la dependencia, ya la dependencia ahora se llama, ¿no? ¿Por qué se llama la dependencia? Por esto. Porque esta función es exactamente lo que hace. O sea, agarra ese payload que viene bajando y se lo da a la dependencia. ¿No? Entonces, ¿qué nos falta? Uy, cerré la otra. Eso es todo acá, ¿no? O sea, chequear que la dependencia se llame. Creo que sí. Con esto ya estamos bien. O sea, valida y llama al update post para que lo guarde en la base de datos. Este que dice return full post, voy a ponerlo acá. Saves post using dependency and returns full post, porque ya lo podemos revisar acá. Acá puedo venir y decir result y puedo chequear el resultado acá. En vez de, si no, tendría que copiar todo el test de vuelta y ahí sí sería muy repetitivo el santo botón. Y acá lo que queremos hacer, si yo lo corro así, esto me va a rezongar porque, claro, ¿qué pasa? Como yo no le agregué la función present todavía, como no le agregamos la función de presentación acá en el último paso, lo que pasa es que está escupiendo todo el payload. El payload, como viene bajando, sale todo. Título, contenido, post, new post, viene todo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer en el test es decirle, no me devuelvas todo, sino que quiero que el resultado sea... creo que era una cosa así, tenía título, contenido. El título sería lo que le pasé del post, esto sería una cosa así. Sale mosquito. ¿No? Y ahora sí, ahora me va a rezongar porque me va a decir, bueno, mira, ahí está. El resultado ya tiene ese post que yo le dije ahí, pero esperaba que no tuviera esta propiedad. O sea, justamente lo que le faltó fue filtrar todo lo que no precisábamos. Entonces, de vuelta, en vez de hacerlo yo, lo que voy a hacer es, voy a venir acá y voy a decir present full post. Lo voy a traer de lo que hicimos ayer. Present full post. Y lo voy a agregar acá como un último paso. Present full post. Esto no tiene dependencia, recibe directamente el payload. Así que está. Bueno, y ahí pronto. Entonces ahí que fuimos haciendo con TDD, fuimos representando este caso de uso que lo hicimos medio así nomás, como poner el lápiz y papel, lo tiramos para acá, lo pasamos a código. ¿Tá? Y ahora ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este test con este caso de uso que tiene sus dependencias anuladas, digamos, o sea, no toda la comunicación con las otras capas del sistema está como clausurada, pero ya como que la integridad interna de esa capa ya como que está testeada y ya acá ya tenemos eso. ¿Tá? Mañana, así no la alargamos más, porque ya son casi las 8. Mañana vamos a hacer el test de integración. El test de integración justamente, ¿no? Entre las capas. O sea, vamos a agarrar la capa HTTP, la capa de aplicación, que es la que terminamos ahora, y la capa de base de datos. La vamos a levantar todas juntas y le vamos a correr test sobre eso. ¿Tá? Y ahí le agregamos otra redundancia más, porque vamos a estar testeando esto que estamos testeando ahora, lo vamos a estar testeando de vuelta, pero desde afuera, ¿no? Desde más afuera todavía. ¿No?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Como un mapeo gigante así, ¿no? O sea, ahora tenemos perdón, tenemos una carpeta Mongo que tiene guardada todas las interacciones de nuestro sistema con la base de datos Mongo, ¿tá? Que tiene una lista de, bueno, insert on post, actualiza un post, después supongo que le haremos el remove. Después tenemos, a nivel de lógica de negocio, en la carpeta de use cases, tenemos todas las cosas que el usuario puede hacer con el sistema, que es crear un post, actualizar un post, ¿tá? Esta capa de negocio no está conectada todavía con la base de datos, o sea que no sabe a qué base de datos va. Y lo que le vamos a agregar mañana, que está, esto ya medio que ya está acá porque lo pusimos la vez anterior, es un test como estos, que ya integra todo. La capa HTTP también le damos el rol de inicializador. Entonces cuando nosotros levantamos el servidor HTTP, el servidor HTTP, como esta función initialize server que está acá arriba, también tiene el rol de inicializar los casos de uso. Entonces esa función es la que ya agarra y dice, bueno, dame las funciones que están en el módulo de Mongo o en la capa de base de datos y dame las funciones que están en la capa de lógica de aplicación, juntámelas y levantame el servidor. Eso lo hace todo acá adentro. Acá están. Esto no sé por qué está comentado. Pero tenemos por un lado todas las dependencias que le vamos a pasar a los casos de uso. Y acá después tenemos los casos de uso. Esto podría llamarse use cases en vez de actions. Ya que le pusimos use cases a la carpeta. Y esta función create server levanta el servidor. Entonces el servidor HTTP también tiene ese rol de integrador. De decir, bueno, dame todo esto, mételo acá y arrancamos. Y eso creo que anda, a ver. Creo que anda y todo. Está apagado Mongo. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? O nos vamos para otro Discord. Ay, puta madre. Voy comiteando esto mientras. No, preguntas no, solo eso, digamos, para asentar el conocimiento hace falta como hacerlo, pues en mi caso, para hacerlo yo mismo y ver cómo pegar las cosas, ¿no? O sea, todavía es como mucha información así en el aire que tengo que ver cómo la aterrizo y cómo la digiero. Pero, o sea, Okay. es más un tema de mi forma de aprendizaje. Sí, no, está bien. Digo, aparte, viste, o sea, a medida que yo se lo voy mostrando, también se va como notando de que esto es un proceso incremental, ¿no? O sea, a medida que yo vengo para acá y como que le voy agregando cositas, voy copiando código a otros lados. O sea, el mismo proceso va cambiando con la práctica. Por eso está bueno, porque capaz que después vos haces esto y decís, che, mirá, acá esta parte la podrían hacer así mucho más fácil. En mi parte, el mayor clic que todavía no he hecho, que tengo que hacer es esa Sí. forma del TDD escribir lo mínimo en la prueba para que falle y luego hacerle el mínimo código para que pase. Cuando normalmente uno se sienta ante un problema y pica código y las ideas van surgiendo, o sea, en mi caso, Sí. y luego, ok, por fin logré que funcionara, ok, déjame ahora escribir la prueba para esto, ¿no? Entonces, esa parte como todavía tengo como un conflicto Sí, no, amor-odio hay otra con cosa ahí esto. también. Hay otra cosa que es que estaba buscando el video de este viejo, porque este viejo también habla, cuando habla de clean architecture, él también habla de que vos tenés, o sea, parte de tener arquitectura limpia quiere decir que vos, incluye que vos tengas los test, que los test corran rápido. ¿Tá? Y el loco ahí hace un paréntesis y dice, bueno, para que los test corran y corran rápido, tu arquitectura tiene que ser testeable. O sea que no solo tiene que ver con la disciplina de hacer TDD, sino que vos tenés que tener una arquitectura que esté suficientemente desacoplada entre las partes como para que vos puedas testearla rápido. Como acá, o sea, esto viene por ese lado. O sea, nosotros separamos la capa de base de datos de la capa de lógica de negocio de la capa de HTTP. Entonces yo lo que puedo hacer con eso es venir acá a hacer esto, Jasmine, y lo que decía yo ayer, yo tengo aplicaciones que tienen 1500 specs y corren igual de rápido. O sea, corren todas en una décima de segundo. Entonces, a ver, está bien, vos decís, bueno, me tengo que acostumbrar a hacer TDD, pero también eso va de la mano con las arquitecturas. Porque si lo vas a hacer en Django o en Laravel o en Rails, podés hacer TDD, pero te vas a volver loco. Porque tenés que testear. Esos frameworks facilitan mucho el test de integración,
este que digo yo levantando el servidor, mira, vamos a ver cuánto demora en correr, que es con el servidor. Demora el doble, no, el triple. Entonces no es lo mismo. Ya cuando tienes una aplicación muy grande y la única manera de testearla es a través de los test de integración, es muy difícil hacer TDD, porque imagínate que vos agregues una línea y corras el test y el test demore 10 segundos. Te vuelve loco. Entonces también Sí, depende un poco del... No, y cuando dijiste, o sea, acordé cuando nombraste otra vez el de Clean Architecture, me acordé de algo que él dice, por ejemplo, en el libro de Clean Code y en las ponencias de Clean Code, que eso, tu código, las funciones deberían hacer lo mínimo posible. O sea, si es posible que sean cosas de una sola línea y luego que Claro. el nombre de la función declare lo que haces en esa línea, ¿no? O sea, o al principio ¿cómo que es? De única responsabilidad o de Ahí va. single responsibility. Entonces, claro, al seguir ese patrón o ese principio, claro, o sea, te hace mucho más fácil probar ese único componente que acabas de escribir, esa única función. Claro. Pero sí, pues es un cambio, por supuesto, un cambio de paradigma. El ir a ese punto donde normalmente hacemos una mega función que hace todo, a pasar a muchas mini funciones que hacen una única cosa y que tienen la menor línea de código posible. Sí. Pero es un cambio de paradigma, sí, o sea, lo entiendo, pero decir que lo aplico, No, no lo claro, aplico obvio. con disciplina. Claro, eso yo decía también. Nosotros en realidad no lo aplicamos tampoco. O sea, a ver, no lo aplicamos 100%, porque siempre hay cosas nuevas. Y siempre hay errores también. Siempre agarramos, metemos cosas que no debemos. Y es muy difícil, la disciplina es muy complicado. Lo que sí tiene de bueno esto, a ver si, no sé. Lo que sí tiene de bueno es que esta arquitectura así es muy fácil al ser tan desacoplada, es muy fácil de incluir si tenés un framework, ¿no? O sea, si vos entras a un proyecto y ese proyecto tiene Rails, igual podés hacer esto, porque igual podés ir haciendo pequeñas partes y requiriéndolas desde adentro de un controller, por ejemplo. Pues si estuvieras usando, por ejemplo, nosotros tenemos algunos proyectos que tienen Express, que es el servidor web, ¿no? Entonces para agregar Express lo único de hecho que este creo que tiene Express. No, hasta acá, require HTTP. Lo único que hacemos para meterle Express es venimos acá y le decimos Tuki, no sé, Express app y seguimos. Eso sería como medio dar la vuelta. O sea, en el caso de Express, que es como requerible. Y si no, si tenés un controller, agarrás el controller y desde el controller te requerís tu caso de uso, ¿no? Y le pasás por dependencia todo lo que necesita. Hay uno que se llama, que es re viejo ya, que se llama Rails Trailblazer, que hace justamente eso. El loco dice, está de más usar Rails, pero hace una arquitectura así. Y después lo que hace básicamente es, él tiene su función de caso de uso, y esa función de caso de uso recibe todas las herramientas que tiene Rails por inyección. Entonces él precisa un modelo de Rails, bien, se lo pasa por inyección de dependencia a su función. Entonces agarra y dice, bueno, de mis dependencias agarra el modelo de usuario y llamame la función tal. Entonces él termina con algo que es igual a esto. Y la única diferencia es que acá en query, en vez de decir, bueno, connection.collection.lamarencoche, el loco agarra, dice dependencia y hace tipo return deps.postModel.insert. ¿Entendés? Entonces al hacer las cosas desacopladas, también las haces como flexibles y como que podés invadir o sea, lo podés usar en cualquier lado. No hace conflicto con las otras cosas. Eso está bueno. Bueno, mañana así no como mucho tiempo después de las 8. Quedaría la capa HTTP. Hacemos un test como este que les mostraba acá. Y ahí ya quedaría como la parte de backend como 100% aprobada, ¿no? Pues si se fijan acá, yo acá ¿qué hice? Yo acá levanto el servidor. Mi precondición es que el servidor tiene que estar, bueno, acá me conecto tiene como varias precondiciones. Una precondición es que se conecta a la base de datos, la otra es que inicializa el servidor y esa está. Y la post condición es que apaga el servidor. Pero después acá podemos ver ya con el servidor levantado cómo funciona, y así es como lo usás después del frontend, ¿no? Si tenés que llamar a esta API,
es así como la llamás. Request. Acá el port es inevitable porque siempre elegimos un puerto diferente para levantar el servidor. Pero obviando el port, el frontend termina siendo una cosa así. Literal. Path, body, esto. Otra cosa que tiene, mañana hablamos de los detalles. Pero acá ya el test de integración ya se ve como la documentación también. Entonces ya acá ya decimos, bueno, esta API funciona. Y si no funciona es porque nos faltó algún test en algún lado. Pero acá ya dice... yo me retiro. Dale, Cualquier sí. cosa, nos vemos mañana o un ratico en el otro Discord. Más bien. Para, Yo voy para ahí ahora. Me voy a hacer un Dale. cafecito, voy a andar muteado, pero me voy para ahí. Bueno. Bueno, gracias. Hasta Bueno, mañana. gracias, Bueno. hasta mañana. Chao, nos vemos. No sé si van a estar en el otro. Si no, nos vemos ahora. Sí, sí. Hasta mañana. Yo Yo Nos no. vemos ahora entonces. Bueno, chao. Chao.